Me van a disculpar por una falla técnica, ahí desconectó un cable de la conexión y se perdió y pues ahorita volvimos a la reconexión, pero ya estamos aquí. Hay una disculpa correspondiente, de verdad, no fue mi intención. Bueno, les comentaba, estábamos aquí viendo el tema de los objetivos, y el otro objetivo específico va a ser explicar y ahora ejemplificar insectos primarios y también secundarios, ¿verdad? Ahí vamos a entender a qué nos referimos con primario y secundario, qué diferencias hay y por qué son importantes mencionarlos en la post cosecha. Bueno, aquí tenemos ya directamente un insecto primario y tenemos el nombre Prostephanus truncatus, ¿verdad? O Prostephanus truncatus. ¿Cuál es este? El famoso barrenador o taladrador mayor de los granos, ¿verdad? Este es un insecto que es un coleóptero, ¿verdad? Los coleópteros se caracterizan por tener una estructura dura, bastante fuerte, ¿verdad? Al parientes de los gorgojos, ¿verdad? Si nosotros agarramos un gorgojo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Lo queremos apachar, lo queremos matar y pues se nos hace muy complicado. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra fuerza y ser un animal tan pequeño, él tiene una estructura bastante rígida. Entonces cuesta, en este caso, romperla y matar al insecto, ¿verdad? Entonces, esta es una característica que también nos afecta que él sea tan rígido, porque también para el caso de su, digamos, manejo en este caso, ¿verdad? Para su control también se hace más complicado porque tiene esa capa rígida que pues nos evita el matarlo, ¿verdad? Este se llama barrenador o taladrador mayor de los granos. Es muy parecido al Rhizoperta dominica. ¿Por qué? Porque ataca vorazmente ¿qué grano? Al maíz, ¿verdad? Este va a afectar directamente al maíz, ya sea en mazorca, conteniendo tusa o sin tusa como tal, ¿verdad? Directamente va a estar afectando al maíz en este caso, ¿verdad? Tenga ninguno de los casos. ¿Cuál es el problema generalmente de estos insectos, verdad? Que ellos se alimentan del grano, le hacen un agujero, se comen. ¿Qué es lo que se van a comer? Bueno, generalmente el insecto viene y se come la parte más importante del grano, ¿verdad? La parte del corazón, del centro, ¿verdad? Esa es su característica. Y por eso cuando nosotros miramos presencia de estos tipos de insectos, miramos un agujerito. Pero no es que él se coma solo la parte interior, no, el agujero es para ingresar. ¿Por qué? Porque a él le interesa comerse el embrión, ¿verdad? Se distingue uno del otro, dígase el barrenador, llamado Prostephanus truncatus, es diferente a Rhizoperta dominica porque porque el Prostephanus es más grande. Esa es la diferencia mayor. Uno es más grande que el otro, ¿verdad? Este barrenador es más grande que Rhizoperta dominica. Y su superficie es como comparativamente lisa, ¿verdad? La parte de arriba es bastante lisa. Otra cuestión que es de importancia y pues de alguna manera nos puede apoyar es que no ataca el frijol, ¿verdad? A él le gusta comer el maíz y tiene mayor preferencia por este grano, no ataca el frijol. Su color es de color café a castaño, ¿verdad? Esos son el color que estos van teniendo. ¿Cuánto mide? De 4 a 5 milímetros, ¿verdad? O sea, esta foto es bastante ampliada, ¿verdad? Tiene bastante zoom, porque realmente es un insecto que no tiene ni siquiera 1 centímetro de largo, ¿verdad? Y aún así es más grande que Rhizoperta dominica, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tamaños. Vuela activamente, quiere decir que se mantiene volando, ¿verdad?
Y aquí podemos ver una imagen donde tenemos 4 especies con diferentes tipos, digamos, de gorgojos, ¿verdad? Pero son secundarios. En el primero tenemos el Cryptoleptus ferruginis, el Erocephalus tumeroso, el Tribolium cosmono y el Tribolium confusus. Si se dan cuenta, son muy parecidos de ellos, ¿verdad? Tal vez en los últimos dos la variación van a ser el tipo de antenas que tienen, ¿verdad? Eh, por el otro lado, pues podemos ver un poco de diferencia en sus coxas y otras partes taxonómicas de él, ¿verdad? Entonces, pero estos ya fueron tomados como secundarios. ¿Qué quiere decir un insecto secundario? Que es, no es que no cause problema, pero este digamos que se come lo que dejó el otro, ¿verdad? Posiblemente vino el primario y se comió la parte más importante del grano, pero como este ya le abrieron el camino, él viene y se empieza a comer el resto del grano, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que no es el primero que arruina el grano, sí causa prejuicio, así le causa daños directos a los granos, y eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta. Aquí también tenemos otro tipo de insectos, ¿verdad? El famoso Trogoderma granario, ¿verdad? Ese es muy, muy común. Vamos a ir viendo cada uno de estos según en el momento para irlos explicando, identificando qué causas, qué tipo de problema nos puede dar, ¿verdad? También tenemos el Temeroides murizacus, ¿verdad? Este es de una pigmentación más oscura. Eh, por el otro tenemos también la crisopa, ¿verdad? Y por el otro tenemos el Plodia inculcas. En este caso estamos viendo en causas de granos de maíz, ¿verdad? Está directamente ahí alimentándose. Entonces, estos, si bien es cierto, no es la causa principal que causa daño al grano, no quiere decir que no nos va a causar ningún problema. Al contrario, ¿verdad? Este va a terminar de dejarnos sin nada prácticamente, ¿verdad? El otro aperturó y se comió lo más importante y dejó ahí el grano contaminado y ese se termina de comer el grano, ¿verdad? Entonces, en base a eso podemos ya pensar en consecuencias, podemos decir, cómo hay ciertos factores que causan problemas a los insectos, a, a los cultivos en el proceso de post cosecha. Y estos son generalmente insectos, ¿verdad? Dice factores bióticos en ecosistemas de almacenamiento. Entonces, aquí, ¿a qué nos referimos? Que hay factores con vida, ¿sí? Que causan un problema cuando almacenamos los productos, ¿verdad? Entonces dice, interacciones de insectos con otros organismos, que vendría a ser, en este caso, el parasitismo, ¿verdad? Ahí se menciona que en este caso, pues los insectos, ¿verdad? Son parásitos de muchos otros insectos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Algunas veces vienen y ingresan un huevecillo en un insecto, ¿verdad? Consecuencia que fue captado o atrapado el insecto que me interesa, y al eclosionar o al nacer el insecto empieza a comerse todo el resto del insecto, ¿verdad? Son procesos que se dan. Eh, por el otro lado, pues tenemos infecciones, ¿verdad? Que son a consecuencia de bacterias, virus, entre otros, ¿verdad? Que pues sí nos van a causar directamente problemas. Eh, pues también tenemos arácnidos, ¿verdad? Donde van a tomar ácaros, chinches, etcétera.
eh, problemas bióticos que se dan cuando uno almacena, por ejemplo, en almacenación, serían los mohos, ¿verdad? A consecuencia de que tiene mucha humedad, etcétera, viene y hay un nacimiento de un hongo. Este se empieza a desarrollar, a alimentarse y después ya de estar su proceso, empieza la expulsión de esporas, ¿verdad? Estas esporas se van propagando a tal manera que se vuelven dominantes en el lugar, ¿verdad? Tenemos la almacenación de mohos y por otro lado, pues tenemos problemas mecánicos, ¿verdad? Factores bióticos en ecosistemas de almacenamiento. En este caso van a ser interacciones de insectos dentro de del mismo espacio, ¿verdad? Una interacción que va a ser dentro de un mismo espacio, un mismo lugar. Entonces, aquí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el canibalismo. ¿Qué pasa en este caso? El canibalismo se da porque un insecto tiene la costumbre alimenticia de agarrar otros insectos más pequeños y alimentarse de ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí surge el canibalismo. Por ejemplo, la crisopa, el pibolium, algunas avispas, etcétera, hacen esto generalmente, ¿verdad? La competencia, ¿verdad? En este caso puede ser competencia por luz, ¿verdad? Que son causantes bióticos que van a darse por el almacenamiento. Ahora, factores abióticos, o sea, dígase factores sin vida en ecosistemas de almacenamiento. Permítame. Que nos dijeron de que estuviéramos chequeando que la plataforma estaba conectada, ¿verdad? Entonces, tenemos que salirnos un rato, verificar y pues después continuar con lo que está en la clase. Entonces, quiero verificar acá en esta parte y en la parte de correos y pues darle seguimiento a la clase. Arnoldo me dijo que se había cortado la transmisión. Muchas gracias, Arnoldo. Hasta ahorita vi su mensaje, pero le agradezco. Sí, sí, se cortó, como les digo, fue un error mío, pero ya estamos transmitiendo los ensayos. Bueno, ahora les vuelvo a poner la presentación. Bueno, factores abióticos. ¿Qué quiere decir? Factores sin vida en ecosistemas de almacenamiento. Pero pueden afectar de una manera benéfica según sea el caso. Entonces, tenemos la primera, temperatura del grano y del aire. Entonces, tenemos la temperatura del grano y del aire. Se recuerdan que hemos platicado en el tema de que debe de estar idealmente el grano almacenado con cierta cantidad de humedad, con cierta cantidad de aireación y a una cierta temperatura idóneamente. Otra es el contenido de humedad del grano, ¿verdad? Eso es clave porque debo tener cierto grado alto de bajo nivel de agua, ¿verdad? De humedad, para que pueda yo continuar con esto, ¿verdad? Tenemos la humedad relativa del aire también. Por otro lado, los compuestos químicos en el aire, las impurezas, las instalaciones de almacenamiento, ¿verdad? En este caso ya podemos ir a observar cómo son las instalaciones, cómo fueron desarrolladas, cómo fueron implementadas. Lo mismo que lo pueden ver otros compañeros. Por otro lado, debemos de evaluar
el efecto de la luz, ¿verdad? ¿Cuántas horas luz pasa, cuántos no? El color que está teniendo. Y por último, el flujo del aire. Bueno, efectos de factores abióticos en los insectos y en la temperatura. Entonces aquí tenemos dos diferentes, en este caso, dos diferentes cuculionios, ¿verdad? Tenemos el Enófilos granario y el Stophilus, ¿verdad? Bueno, en este caso, el efecto de una temperatura puede ser causada por la inocuidad del Staphylococcus, ¿verdad? Y el contenido de humedad. Aquí estamos evaluando temperatura respecto a humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más se presente a los momentos críticos para nosotros, por los momentos favorables para la plaga, estos se van a ir multiplicando y causando un problema mayor, hasta un punto de donde ya no se pueden manejar. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos observar nosotros cómo cada una de estas dos especies se va como creciendo respecto a la cantidad de algunos factores físicos que hay en algunos lados y pues apoyan a su regeneración. Sí. Los efectos de factores abióticos en los insectos serían la temperatura. Permítanme, ya regreso. Ya voy. Continuemos. Aquí podemos ver una gráfica de los efectos abióticos en los insectos y está respecto a la temperatura.
Realmente aquí no voy a enfatizar mucho en los rangos, que en este rango va a afectar uno, va a afectar. Aquí lo podemos ver claramente qué efecto causa una temperatura fría o una temperatura caliente respecto a la multiplicación de un insecto o al tiempo que él va a mantenerse activo. Entonces pueden ver ustedes que en el eje X tenemos la diferencia de un lugar frío, ¿verdad? Y en el otro lado, ya en el final, tenemos un lugar, tenemos calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos una temperatura, digamos, fría, los insectos, los que sobreviven a una temperatura de 5 a 15 grados, ellos se van a poner en un estado de dormancia, ¿verdad? Se van a descansar en ese momento y pues no van a haber afecciones de ellos a las plagas en sí. Por eso es de que, como les digo, es bastante clave el manejo de la post cosecha en frío, ¿verdad? Y es algo que utilizan muy comúnmente las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el insecto no murió, sí, por otro lado, dicho insecto no, pues no va a perderse, ¿verdad? Quiere decir que no se va a multiplicar, no va a seguir molestando, sino que se queda como un estado de viviendo, pero dormido, ¿verdad? Como en un coma inducido, podemos decir. Ahora, a una temperatura de 15 a 25 grados más o menos, ya empieza una probabilidad de vida más significativa, ¿verdad? Ya pues él ya empieza a tener mayor movilización y si es cierto, no es su temperatura al 100%, pero sí está ahí. Ahora, pues de una 25 a 32 grados, ¿verdad? Ahí ya empieza una etapa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar una reproducción bárbara en ese momento, ¿verdad? Entonces ya podemos decir que es más o menos por acá. Es donde él tiene la cúspide y pues llega a estar en el momento idóneo de tener más colonias y también donde se va a alimentar más, ¿verdad? Por eso es que muchas veces, así como en nuestro país, ¿verdad? Las áreas tropicales sí nos causan problemas directos, en este caso, como la multiplicación de los insectos, ¿verdad? Ahora, ya en temperaturas más calientes, ¿verdad? Ya estamos hablando de un 33, 42. Si pueden ver, ya empezamos en una fase decreciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos ya empiezan a tener mayor reducción en su etapa de vida o prácticamente ya empieza su proceso de descenso o muerte. Y temperaturas mayores tienen una muerte a pocas horas, ¿verdad? Ya de un 43 en adelante. La mayoría de insectos que nos van a causar problemas, pues no logran soportar dichas temperaturas y pues tienden a morirse, ¿verdad? Aquí podemos ver efectos de factores abióticos en los insectos, ¿verdad? Aquí menciona la temperatura como factor abiótico, ¿verdad? ¿Por qué abiótico? Porque no tiene vida, ¿verdad? Pero sí es un efecto climático que nos va a causar un daño, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver libremente los días que tienen estos, ¿verdad? De vida. Pues les digo, lo que más me interesa es que notemos la gráfica, ¿verdad? Durante más estén en la temperatura adecuada para ellos, van a tener más prolongación de su vida. Durante más alejado estén de eso, ya sea más frío o más caliente, van a estar menos reducidos y van a llegar a su tiempo de vida como tal. En este caso, pues podemos mencionar, por otro lado, en algunos insectos, el efecto del contenido de humedad. También es un contenido, el contenido de humedad es un efecto o un factor, mejor dicho, abiótico, ¿verdad? Y aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, qué sucede, ¿verdad? A menor humedad, menor probabilidad de vida, ¿verdad? En este caso, aquí hay dos diferentes tipos de insectos de gorgojos.
que va a tener uno mayor probabilidad de vida a cierta temperatura y el otro menos. Pero sigue aumentando y pues más o menos se mantiene en promedios hasta un punto que ya llega a su punto cúspide y empieza a decrecer como tal. Aquí podemos ver efectos de factores abióticos en los insectos, el contenido de ¿verdad? En este caso, la supervivencia de adultos, de algunos curculiónidos, ¿verdad? De algunos escarabajos, es más o menos de 20 a 29 grados centígrados, ¿verdad? Va a ser más o menos el promedio adecuado para él. Ahora una bajada de este o un aumento, pues puede ser. Si no es significativo, que no sea mayor diferencia, pero si es significativo, sí vamos a ver mayor diferencia. Entonces, efectos de factores abióticos en los insectos. Tenemos los compuestos químicos en el aire, por ejemplo. ¿Y cuáles serían? La relación oxígeno-dióxido de carbono, ¿verdad? Ya sabemos que en el aire están estos dos gases, ¿verdad? Y entonces dice, la respiración de los menos están integrados y pueden disminuir el contenido de oxígeno hasta de un 21%, hasta un 10% del contenido de estos. Por otro lado, la comunicación química entre insectos también influye como tal, ¿verdad? Aquí ya pudiésemos mencionar el efecto de algunas hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Atrayentes que tienen ellos, las feromonas como tales, sí nos van a causar algún efecto directamente con estos. Y compuestos de los alimentos también, ¿verdad? Que pueden causar algún efecto. Por otro lado, observamos acá cómo van viviendo los insectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo van a estar ellos sobreviviendo en diferentes lugares. Entonces se fueron clasificando, ¿verdad? Están divididos generalmente en tres: cosmopolitas, tropicales y de zonas templadas. Ahora veamos qué es cada uno de ellos. En los cosmopolitas tenemos la mayoría de los insectos comunes se reproducen en este tipo, ¿verdad? En esta parte. Ahora, en el otro caso, en el caso de los tropicales, pues ya van a ser insectos generalmente así de nuestra área, ¿verdad? Que están más acostumbrados a ciertas temperaturas y de zonas templadas, algún tipo de gorgojo también, ¿verdad? Que afectan directamente en estas zonas templadas. Bueno, otro tema que es importante son los hospederos. En este caso, podemos mencionar diferentes especies. Por ejemplo, los brúquidos, ¿verdad? Y a otros barrenadores de maíz. Ya como menos específicos, tenemos los estáfilos denominados que afectan granos directamente de cereales. Y en los pocos específicos tenemos ya tenebriónidos que afectan granos de productos, en este caso en granos, ¿verdad? Como tal, hojas y algunas otras cuestiones por ahí. Ahora, en el hábito de alimentación, dígase, en el modo de comer, se dan ciertas clasificaciones según el alimento o el modo de alimentarse en grano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dice, dentro del grano, ecológicamente primarios, ¿verdad? Fue lo que les dije yo, entra el grano, abre el agujerito y viene y se va a comer la parte que le interese. O inclusive ya por algún efecto lograron meter su semilla y lo más cercano a este, y cuando él sale, se alimenta y después deja libre esto. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de granos. Tenemos por ejemplo, los mirmillonios, tenemos los brúquidos, los citífilos, ¿verdad?
algunas especies por ahí que vamos a ir viendo más adelante, pero que debemos tener en cuenta. Generalmente son parientes de escarabajos, ¿verdad? Que nos causan ciertos problemas directos. Según su clasificación, según la preferencia de alimentos, ¿verdad? Perdón. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que se desconectó? Perdón, es que sonó un sonido como cuando se desconecta, entonces me salí, pero no nos fuera. Bueno, entonces continuemos. Entonces, aquí tenemos hábitos de alimentos, clasificación según la preferencia de alimentos. Tenemos, eh, por ejemplo, en los primarios se alimentan de granos enteros, ¿verdad? A ellos les gusta, pues, y por eso son bastante peligrosos para nosotros, porque algunos secundarios llegan a comer lo que nosotros ya desechamos, ¿verdad? Porque dejaron rastros los primarios. Ahora el primario sí nos va a afectar directamente en los cultivos porque ellos van a irse a alimentar en el producto de mejor calidad, ¿verdad? Eh, ya granos quebrados, pues ya en este ya entrarían muchas especies de insectos secundarios como tal, ¿verdad? Por otro lado, también de los que coman granos o harinas con hongos, ¿verdad? También tenemos otros que se alimentan de harinas y alimentos procesados, eh, quien se alimenta de frutas secas. Por otro lado, nueces y materiales con alto contenido de aceite, ¿verdad? Y también que se alimentan de especies. Comunicación, cópula, ovocización, emergencia y longevidad del adulto. Bueno, en este caso, pues vamos a ver cómo se dan los procesos de comunicación entre insectos, eh, con los procesos de reproducción, ¿verdad? La copulación. Por otro lado, la oposición, ¿verdad? Esos huevos que ya han sido fertilizados, pues cómo los manejan, ¿ok? Eh, por otro lado, pues también la emergencia y longevidad de adultos. Entonces, los que afectan directamente por la comunicación generalmente son a consecuencias de feromonas de agregación, feromonas en manejo de oposición, etcétera, ¿verdad? Ahora, en la copulación, pues en este caso, por ejemplo, las palomillas, ¿verdad? Copulan una o dos veces durante su vida. Entonces, eso nos da o nos ayuda a entender, por ejemplo, evitar que se dé esto, ¿verdad? Y eso por ahí van a erradicar de cierta manera la plaga, o por lo menos estar sabido en qué momento ellos van a empezar a multiplicarse de mayor manera, ¿verdad? Eh, por otro lado, la oviposición y la longevidad, una hembra oposita más o menos de 200 a 400 huertos durante su vida, ¿verdad?
Las palomillas, por ejemplo, o viven más o menos de 6 a 14 días, por ejemplo, y opositan por lo menos unos 2 ciclos, ¿verdad? Bueno, para principales órdenes de familias de insectos de productos almacenados, ¿verdad? Esto nos es importante que tengamos en cuenta para la situación de qué nos está afectando, ¿verdad? Entonces, los que nos afectan como gorgojos, primero pues tenemos los curculiónidos, ¿verdad? Por otro lado, los borbuquínidos, tenemos los tenebriónidos, los cucúgidos, eh, ¿verdad? Y los mistéfilos. Y por el lado de los lepidópteros, ¿verdad? Dígase parientes de abejas y todo, de avispas, de mariposas, perdón. Y en este caso, pues se mencionan palomías como tal. Aquí generalmente tenemos casos como los pirálidos, ¿verdad? En estos son bien comunes. Y aquí podemos ver en el caso de un coleóptero, ¿verdad? Que sería más o menos mencionar un escarabajo. Estos tienen alas anteriores endurecidas, ¿verdad? Eso es lo que lo caracteriza a un coleóptero, ¿verdad? El tipo de alas, ya les dije, son bastante duras, bastante lignificadas. Tienen, por otro lado, los coleópteros tienen una metamorfosis completa. Quiere decir que pasa de huevo a larva, a unaya, después a pupa y por último a adulto, ¿verdad? Tienen un aparato bucal masticador en larvas y adultos. Larvas y adultos que se dan daños de productores. La longevidad es generalmente la biología de las especies más importantes de curculionios. Se le conoce como gorgojos o picudos. En estos casos se pueden mencionar 3 especies muy importantes. Estrafilos oriza, Estrafilos sea y Estrafilos murmullones. Bueno, aquí tenemos una imagen de los estafilos y sus cabos. Entonces, ¿cómo vive el Cytophilus sea-maíz? Ese nos va a afectar directamente al maíz, ¿verdad? Durante la duración de su ovoposición a emergencia en adultos de 35 días a 27 grados centígrados y más o menos a un 65% de humedad relativa en trigo. La fecundidad promedio de 3.4 horas por día. Y la producción de huevos disminuye a un 80%, ¿verdad? Una exposición de 75%. Y la temperatura en la humedad relativa, en este caso, pues los machos viven por segmentos de trigo 14 grados. Ahora, la Cytophilus granarium es común en climas templados, ¿verdad? En maíz, en trigo, en cebada, en mijo, en garbanzo. La duración, la oposición de alturas de 57 a 71 días y por otro lado tenemos que la hembra logra vivir 174 días opositando 200 huevos. Fecundación promedio de 0.2 a 2%. La producción de huevos se efectúa en la densidad poblacional de la edad. Por otro lado, por la temperatura de 29 a 70 grados, los machos viven por no mayor tiempo en un trigo de otros 14 días y así sucesivamente. Aquí tenemos unas imágenes de estas. El Rhizoperl venadis. Aquí tenemos la importancia, biología de especies de importantes tenebriónidos ahora. En este caso, tienen un cuerpo típico de tribolio y hay 2 especies que son las más importantes. Tenemos
El Tribolium tienen el cuerpo típico de Tribolium, ¿verdad? Este es alargado, dos espacios son muy importantes. La biología de especies de importancia de cucúgidos. Tienen el cuerpo aplanado y pequeño y son largos y uniformes. Hay dos especies que son importantes como estos, ¿verdad? Que es el Chrysomys simensis y el Chrysanthemum purpureus. La biología de las especies más importantes de silpínides. Antes pertenecían a la familia Cucúgidae y tienen el cuerpo aplanado, pequeño, pero las antenas son cortas y capitadas. En este caso, solo dos especies son importantes, que son los Grisophanos morcutor y el Grisophanos similaris. Aquí pues ya vemos el efecto de Lepidopteras o polillas. Tienen las alas cubiertas de escamas, ¿verdad? Tienen metamorfosis completa. Tienen un aparato bucal masticador en larvas y enrollado en estatus, ¿verdad? Y por otro lado, las larvas tienen 3 pares de patas, lombrices, y 5 pares de pseudopatas en los segmentos abdominales, 3 a 6. Y solo las larvas dañan productos. La longevidad es generalmente corta. Por otro lado, tenemos la biología de especies más importantes de los pirálidos. Estos son bastante importantes. La subfamilia Piricetidos es la que incluye las palomillas de los productos almacenados. Y son palomillas medianas a más grandes. En este caso, si estuviéramos hablando de ese Carbulifera y dos especies de más importantes. Pues yo estaría llegando hasta aquí por el día de hoy. Pasaríamos a la fase de preguntas. Primera pregunta, ¿a qué se le denomina micotoxinas? En este caso, pues, ¿por qué les pongo el término micotoxina? Y vamos a irlos hablando de una vez. De hecho, está en el video. Las micotoxinas son causadas a consecuencia de procesos bacteriológicos como tal, ¿verdad? Estas las producen las bacterias que tienen los productos ahí. ¿Cuándo se dan las bacterias? Cuando dijimos que se hace una apertura, ¿verdad? ¿Quiénes nos causarán en este caso la apertura? Los insectos. Entonces, al tener un grano, nosotros que ya fue aperturado, tenemos el acceso a estos hongos que nos van a causar problemas de enfermedades a los humanos. Y eso le llamamos micotoxinas. Por ejemplo, una de las prácticas de campo de las cuales los productores pueden contaminarse con micotoxinas podría ser cuando se está cortando, ¿verdad? Chapeando, ¿verdad? O en algún caso, ¿por qué? Porque salen esporas y pueden ser contaminados como tal, ¿verdad? Las principales pragas de granos almacenados, pues en este caso son las palomillas y los escarabajos que mencionamos. ¿Cómo se dividen las plagas de granos almacenados? De acuerdo al daño que ocasionan, dice. De acuerdo al daño. ¿Qué daño va a ser? Dijimos primarios y secundarios. ¿Y cuántas plagas que por distribución geográfica se consideran de importancia económica? Mencionamos en este caso era la cosmopolita, las tropicales y de las zonas templadas. En ese caso serían las que deberíamos de tomar nosotros en cuenta. La cosmopolita, tropicales y de zonas templadas como tal.